Bueno, muy buenas a todos, familia Pajaril y a mis salvajes, seguidores del canal, amantes de los canarios. Bueno, como veis, quería poneros, en principio, quería que vierais cómo está el aviario, porque claro, como estamos en fechas de ver algunos aviarios que ya han empezado a criar, otros que están sin criar y tal, pues bueno, en mi aviario, para que veáis cómo están los pájaros, los tengo, pues vamos, no, sin prisas ninguna, intentando apurar al máximo la precría, ¿vale? Mirad, están haciendo días muy buenos. Tengo amigos que me han llamado diciendo que Salva, que los canarios me han puesto ya, las canarias me han puesto algunos huevos, tal. ¿Qué hago, tal? En fin, bueno, me preguntan consejos, pero bueno, como nos preguntamos entre todos los criadores. Otros que le han puesto huevos y me han dicho, no, me han puesto huevos, pero yo no voy a ponerlos a criar. En fin, a mí, os cuento lo que me está pasando a mí. A mí no me han puesto ningún huevo mis pájaros. Mis pájaros están aquí en el patio, ¿vale? Ellos no tienen en ningún momento tienen luz artificial. No le estoy alterando para nada el tema de las horas de luz. Os digo esto porque tengo amigos que tienen... Con el erótico, como está. Está ya bajando las alas. Ahora le miramos a ver el pitorro cómo lo tiene, pero vamos. Con la manera ya que tiene de cantar y cómo aprieta ya ahí la nota continua, tiene ganas ya. Tiene ganas de pisar. Bueno, os comento un poco que hay amigos que tienen sus criaderos, pues como tengo yo aquí la habitación, ¿vale? No me engaño, la habitación está vacía totalmente, no hay pájaros. Lo tengo ya todo preparado, ¿vale? Solo para meter los pájaros dentro, ¿de acuerdo? A falta de algún último retoque, pero está preparado con los nidos y todo para criar. Pero quiero decir que amigos míos que tienen sus criaderos, sus aviarios, con luz, porque no lo tienen en un patio, pues bueno, a algunos se les olvida alguna noche apagar la luz, otro se queda hasta las 8, hasta las 9 con la luz encendida, y todas estas cosas, pues bueno, alteran un poco a los pájaros y, bueno, pues oye, puede ser que algunos se encelen antes y tal, y por eso hay mucha gente que tiene por eso y por otras razones, porque también es verdad que está haciendo calor y están haciendo días muy buenos, por algunos aquí en Murcia, y bueno, hay gente que adelanta un poco la cría y tal, y no se espera a que sea la primavera, ya que hayan más horas de sol. Cosa que cada uno, pues bueno, en su casa pues tiene que ir viendo los pájaros e ir adaptándose cada año pues a cómo va el clima y cómo va yendo la cosa. Yo desde luego que al natural, en este aspecto no, y ya os digo que los únicos síntomas que veo es que los pájaros sí, los machos están cantando cada vez más fuertes, las hembras están moviéndose para allá para acá, y también algunas hembras, posiblemente una hembra por jaulón, he detectado una hembra por jaulón, que la cola la tiene un poco abierta, ¿vale? Se conoce que alguna le ha estado picoteando. ¿Cuántas? No sé si todas las del jaulón a la misma o una solo, en fin, pero plumas en el suelo no hay, o sea, plumas de haberse quitado plumas en el suelo para hacer nido no hay, y tampoco he visto ningún huevo, o sea, que eso me está diciendo que las hembras, pues bueno, van un poquito más lentas, van con el clima. No, yo no tengo aquí horas suficientes para poder ponerme sin luz artificial, para poder ponerme a criar, ni mucho menos. Yo voy a aprovechar a tope la precría y fijaos cómo están, alimentándose a tope con todo. Y bueno, voy a dar la cara para que me veáis. El vídeo de hoy lo he titulado Equilibrio, porque bueno, es súper importante mantener un equilibrio en todos los aspectos, ¿no? En el aviario y por supuesto en nuestra vida, primero en nuestra vida, porque si la vida no la tenemos equilibrada no vamos a poder tener un aviario equilibrado. Bueno, ¿por qué os digo esto? Bueno, yo poco a poco estoy volviendo a mi equilibrio personal, ¿vale? Con ciertas cosas, por ejemplo, tenía muy dejado el tema de la bicicleta, que a mí me da mucha vida y mucha salud, y ahora ya he retomado y entonces ya cada vez me encuentro físicamente mucho mejor, por lo que todo lo transfieres pues con la gente que está en el trabajo y, como no, en tu hobby también, ¿vale? Por ahí ese es mi equilibrio personal, ¿vale? Estoy en plenitud, ¿vale? Y todavía estar mejor. Luego, cuestión de equilibrio en el aviario, sabéis que he empezado a usar el acidificante. Bueno, tenemos que tener varios puntos
a tener en cuenta, hay que tener varios puntos a tener en cuenta con el tema del acidificante. Primero, la dieta que lleváis, que llevan tus pájaros, el medio ambiente, donde esté situado el aviario, todo esto son factores que hay que tener en cuenta a la hora de usar un acidificante. Luego también el acidificante, de qué marca, si es seguro y todas estas cosas, ¿vale? Y luego pues hay que tener mucho sentido común y también dejarte llevar por algunas experiencias de algunos criadores que hayan experimentado pues, con ese producto, o incluso la misma tienda donde lo compras y todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, ya sabéis que yo le pongo fruta y verdura a diario a mis pájaros. ¿Qué le pasaba a mis pájaros? Que hasta que he empezado a usar el acidificante, pues las cacas siempre eran blandas. Claro, si tú sí estás a base de verdura y fruta, ¿vale? Todos los días, venga brócoli, la naranja no se cae del gancho. Cuando no hay naranja, manzana. Es todo el tiempo, venga fibra. Claro, mis pájaros de caca siempre han ido muy blandas. O sea, nunca he visto una caca en los barrotes. ¿Por qué? Porque se colaba al fondo, ¿de acuerdo? Muy acuosa. No que tuviera diarrea, sino que la diarrea por algún E. coli o alguna enfermedad, ¿no? Tenían las cacas muy blandas, ¿vale? ¿Qué he notado yo en estas 2 semanas que llevo con el acidificante? Pues mira, os voy a enseñar las heces. Pues las heces ahora son duras, ¿vale? Estoy buscando un equilibrio entre seguir dándole la fruta y verdura que le doy a diario, con toda esa fibra y toda esa agua que ellos obtienen de esa comida, y al bajarle un pelín el pH al agua de bebida, pues estoy regulando, buscando ese equilibrio que necesitan los pájaros. Si yo sigo con el mismo pH en el agua y dándole la verdura, pues las caquitas van a ser siempre blandas, muy acuosas. Ahora, al meterle el acidificante, al bajarle un poquito el pH del agua, un poquito, ya lo dije en el vídeo cuando lo hice, lo he bajado un poquito por sentido común, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy consiguiendo con ello? Pues que las cacas, ahora os voy a enseñar las heces antes de limpiar las parrillas, no quiero limpiar las parrillas para que lo veáis, pues ya son sólidas, ¿vale? Ya se van acumulando en los barrotes, se acumulan, no como antes que bajaban siempre, todas las cacas siempre al suelo y con charquito de agua, ¿vale? Luego también he mirado las barrigas de los pájaros y las barrigas están espectaculares. Ahora si queréis, a ver si podemos ver alguna porque es difícil soplar y verlo en el vídeo, ¿vale? Pero están mejor que nunca, o sea, es que han pegado una mejora increíble. Vale, mi sentido común que me va diciendo. Primero, el acidificante. Las recomendaciones del acidificante que yo estoy usando, creo que es Aviantec, pone que para bajar el pH hay que poner entre 0,3 y 0,5 mililitros por litro de agua. El agua de cada grifo, de cada sitio, de cada lugar es diferente. Contiene, aunque tenga también diferentes pH, también contienen diferentes cantidades de cloro, diferentes minerales, diferentes ingredientes dentro del agua, ¿vale? Entonces, quiero decir con esto que el acidificante que yo le pongo a mi agua no tiene que ser el mismo, aunque mida 8,4, no tiene que ser el mismo que el acidificante que usamos en otra agua con 8,4 que esté, por ejemplo, en Valencia. No, porque aunque tenga el mismo pH y le vaya a bajar el pH, ese agua a lo mejor de Valencia contiene más cloro, contiene otro tipo de minerales o ingredientes que el acidificante va a hacer que actúe de manera diferente. Vale, entonces, el acidificante, yo usé en la primera prueba que hice del agua, lo que pasa es que corté el vídeo y no lo visteis, yo usé lo que recomendaba el prospecto, ¿no? Entre 0,3 y 0,5 mililitros por litro de agua. Vale, yo voy a hacer 1,5 litros y quiero usar el mínimo, voy a usar el mínimo, que es 0,3. Pues 0,3 para 1 litro y como es medio más, era 0,445 mililitros, ¿vale? 0,45 mililitros. Lo medí con la jeringuilla, lo puse, mido con el pH, que el medidor de pH, y me sale el agua a 4,6. Dije, coño, ¿cómo ha bajado el pH tanto? ¿Por qué? Pues a lo mejor con otra agua, como digo, con el mismo pH, a lo mejor no baja tanto. ¿Por qué? Por el tipo de agua que pasa por el grifo, ¿vale? Porque es diferente en cada sitio. Vale, ¿qué es lo que hice? Pasa que en el vídeo lo corté para que no se viera que se había bajado tanto. ¿Qué es lo que hice? Pues digo, ahora voy a hacerlo a ojo. En vez de echarle esos 0,45, voy a echarle 3 gotitas. Y dice, pam, 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 1,5 litros nuevo de agua fresca.
pum, 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 3 gotitas de agua así, lo muevo, pum, y sale en el vídeo que había bajado a 6,4 y a 6, o a 6,7. Digo, ¿ves? Había que echarle bastante menos de lo que ponía el prospecto para bajarlo. Claro, si tú no tienes medidor de pH, no lo vas a poder comprobar. Entonces te fías con lo que te dice el prospecto, ojo, que la puedes cagar, ¿vale? Entonces, por eso, si vamos a usar el acidificante, punto número 1, usar un medidor de pH, ¿vale? Usar un medidor de pH. Y luego, yo también, ¿qué es lo que hice? Yo probé, cuando le eché el 0,45 y le di vueltas, probé el agua y sabía a vinagre. Sabía a vinagre muy fuerte. Luego, cuando le eché las 3 gotitas para bajarle un puntito de pH, el agua no sabía a nada. Las 3 gotitas no le cambiaron el sabor, ¿vale? Entonces, eso es otra, tener un poco de... decir, vamos a ver, si el agua sabe tan fuerte, lo primero que los pájaros van a beber mucho menos. Entonces, claro, el acidificante tiene varios usos. Uno es como tratamiento. Para tratar a un pájaro que tiene la barriga roja y tal, te recomiendan usar acidificante, pero lo usas durante 2, 5 días, 7 días, ¿vale? A un pH bajo, a un pH de 5,8 o así. Eso es como tratamiento. Como tratamiento, incluso para las tricomonas también te lo recomiendan. Salmonelosis, E. coli, todo lo que sea diarrea, ¿vale? Eso es como tratamiento. Luego tiene otro uso el acidificante, que es para limpiar los accesorios. Ahí tienes que echar pues también un poco más porque estamos limpiando los accesorios. Eso no es problema, porque estás limpiando los accesorios, luego los enjuagas con agua y no hay ningún problema. Luego tiene para germinar, ¿vale? Para germinar tiene otro uso, ¿vale? Que yo también lo estoy usando para germinar. Ahí tampoco hay mucho problema de que te pases, por ejemplo, en la dosis. ¿Por qué? Porque al final tú la semilla la quieres limpia, la vas a tener entre 12 y 16 horas o 24 y luego lo que vas a hacer es enjuagarla con agua. O sea que no hay mucho problema si te pasa un pelín, por así decirlo, en la dosis, ¿vale? Y luego tiene el uso de ponérsela al agua de bebida durante todo el año. Hay muchos criadores que la usan durante todo el año, ¿vale? Tenéis que ver qué producto estáis usando, si es fiable o no y seguir los pasos que se recomiendan. O por lo menos yo estoy pasando mi experiencia, que es medidor, probar el agua a ver cómo sabe y, por supuesto, observación. Tenemos que observar constantemente a los pájaros. El color de las patas, el color de la barriga, los ojos, cómo se mueven, cómo comen, si comen, no comen, si están hepáticos, si están con apatía, si no se mueven, si no pirulan, si no hay actividad, alegría en el aviario. Cuando pasas por delante, escuchar de fondo, antes de abrir, escuchar de fondo, porque cuando abrimos ya cambian un poco y a lo mejor ya se paran, se pueden asustar un poco y tal, hasta que te entras y tal. Escuchar de fuera, si tenéis la oportunidad de tener una ventana o algo, mirar, escucharlos, verlos desde fuera, observarlos sin que ellos se sientan observados, ¿vale? Y por supuesto las heces es un control. Yo sé que mis pájaros no han tenido nunca problemas de coli, salmonelosis, diarrea y todo eso, pero sí es verdad que mis pájaros siempre han hecho heces muy blandas por la dieta que yo les daba. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo jamás usaría el acidificante, jamás lo usaría si fuera una persona que no le doy verdura y fruta a los pájaros. Porque si ya no le doy fruta y verdura a los pájaros, yo creo que con el agua del grifo, tal cual como sale, ¿vale? Que el agua del grifo es potable, pues una vez que se acostumbra a darle agua del grifo, aunque lleve 7,8 o esté rondando el 8 de pH, yo creo que eso le regularía bastante bien a una dieta que es tan seca, por así decirlo, de semillas y pienso, o pasta de cría y tal, que no lleve nada mórbido, ¿vale? Yo no recomendaría hacerle el acidificante, porque entonces yo creo que los vamos a estreñir demasiado, por lo que yo estoy viendo aquí, porque yo ya con el acidificante, bajándole un puntito el pH al agua, un puntito, ya me están haciendo las cacas sólidas y el brócoli, la naranja, manzana, el germinado, o sea, es que no se les todos los días tienen algo de eso, mis pájaros. O sea, la naranja no se le quito. Entonces, claro, es una dieta muy, muy blanda y los pájaros han empezado ya a hacer caquitas que se quedan en las parrillas. Entonces, tenemos que llevar mucho cuidado cuando usamos productos que son fuertes o son químicos, ¿vale? Mucho, mucho, mucho cuidado. Mucho más que, por ejemplo, productos naturales. Sí, si le pones mucha lechuga le va a dar diarrea, pero es una diarrea, no es una enfermedad. En cuanto dejes de darla, se le va a cortar la diarrea.
La pasta de cría, le echamos 1000 cosas. Pues si le echas cosas naturales, si hay que echarle, lo recomendable son 50 gramos, pues por un ejemplo, lo recomendable a un kilo de pasta son 50 gramos de chía. Si yo le echo 70, ¿qué pasa? ¿Le va a pasar algo? No, no le pasa nada, es orgánico, es una cosa orgánica. Simplemente que se van a encontrar más chía y nada más. No les va a ocasionar un problema muy gordo. Lo que sí puede ocasionar un problema muy gordo son los productos químicos. Por ejemplo, como lo que estoy usando yo para el secuestrante de toxinas, por ejemplo, que soy yo, el Micotox. Si te pone 2 gramos, échale 2 gramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de cosas ya, son productos un poquito más fuertes, ¿vale? Y menos, no quiero daros más la tabarra. Yo, de momento, no voy a echar los pájaros hasta que pasen mínimo 2 semanas, porque no quiero tener a las hembras, que posiblemente empiece este año con las hembras a ponerlas ahí, y ya cuando vea a las hembras que están tocando el pelo o hacen el nido, entonces les meteré el macho, ¿vale? Yo voy a empezar, ya sabéis que lo recomendable es el macho, porque se hace fuerte en la jaula, le echan las hembras, algunas veces se evitan menos problemas de dominancia y tal. Al revés, pueden tener un poquito más de problemas, pero es verdad que si tú echas la hembra, ella te va a decir, cuando hace el nido, se supone que ya está receptiva, y es cuando le podemos echar el macho y evitarnos algún problema de peleas, ¿vale? Entonces yo voy a empezar con las hembras. No lo tengo claro del todo, pero posiblemente lo haga así, porque el año pasado empecé con los machos. Y muy bien, el macho se hace fuerte, pero este año posiblemente, como estoy apurando al máximo, voy a apurar al máximo, dándole sol, dándole la dieta que estoy dándole, todo bien regulado, y en fin, lo que voy a hacer es posiblemente eso, empezar con las hembras, y como digo, cuando tengamos el nido hecho, más chico que le crío, como cuando esté medio empezando a meter el pelo en el nido. Porque otros años meten las hembras ahí y se tiran algunas tonteando, se pueden tirar un mes tonteando. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque sí, porque no, la luz no es la correcta, las horas de luz no son las correctas y se va a criar tú. Yo no crío todavía. Entonces, para perder un mes teniendo los pájaros ahí en la jaula ahí, prefiero tenerla aquí fuera, que lo estoy soleando todos los días con su sol, y todos los días ahí al pelo, ¿vale? Están al pelo, los pájaros están muy bien, yo estoy súper contento, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar un poco cómo están las heces y también alguna barriga. Mirad, estos son los machos, ¿vale? Mirad las heces como ya se quedan. 2 semanas que estamos usando el agua. Están todos más o menos igual, o sea, no hay ninguna caca blanda. Mirad, esto ahora lo limpiaré, os lo he dicho que lo limpiaré, ¿vale? Sé que cualquiera donde mire, ¿vale? Cualquiera donde miremos. A ver, aquí, las hembras. Mirad cómo se quedan posadas, ¿vale? Las caquitas. Mirad. ¿Veis lo que quiero decir? ¿Veis lo que quiero decir? Se quedan, las caquitas están mejor que nunca. Desde que hemos empezado a usar el fonio, ojo, que se me puede decir, el fonio, la semilla de fonio, ojo, muy importante la semilla de fonio, y el acidificante. Las 2 cosas, ¿vale? Estoy súper contento con los nuevos cambios que estamos haciendo. Bueno, vamos a coger una hembra para ver si lo podéis ver. A ver, vamos a coger alguna hembra. A ver cómo podemos hacer. Aquí, a ver. Sí, se puede poner y soplarle, vale. Vamos a coger alguna hembra y algún macho. Pasarse. La primera que pase se coge, la primera, o sea que me da igual. Bueno, vamos a verla. A ver. Es que es muy difícil
con la cámara así, que se pueda centrar. Bueno, está al pelo, no sé si la habréis podido ver. Vamos a coger otra. La hay con más grasa y con menos grasa, por supuesto. La hay con más grasa y con menos grasa. Pero eso es como todo, ¿vale? Con la misma comida, unas cogen más grasa y otras menos. Vamos a ver esta. ¿Se ve? Pues esta está para poner. Esta está para poner. O sea, está gordita, está durita, tiene grasa. Bueno, lo que quiero que veáis es que las barrigas no están para nada rojas. Que la gran mayoría tiene grasa, ¿vale? La gran mayoría tiene grasa. Esta nueva de este año. A todas le tenemos fe, pero esta más. Creo que se ve como asoma. Que está también a punto, esta también está casi a punto de caramelo. En una semana o dos, posiblemente este hambre esté para poner. ¿Vale? Bueno, estáis viéndolo. Vamos a ver los machos. El macho, vamos a ver el erótico, que está cantando como un loco, como un poseso. Vamos a ver cómo está este macho, de 2020. Los machos los tengo al piste, no sé si os habéis fijado. Los machos están al piste, estén delgadicos. Lo que pasa es que les pongo brócoli, les pongo naranja, les pongo manzana y les pongo la molienda. Las moliendas que le hago de almendra, pipa de girasol y demás. Y germinado se lo pongo, pero no se lo pongo, a lo mejor le pongo 2 moliendas a la semana, no le pongo más, ¿vale? Que son las bizcocheras estas chiquititas y es la cantidad que le pongo. Lo demás al piste, ¿vale? Bizcochera de molienda, cuando me interesa ponérselo, ya está, mejor un par de veces. No tienen pasta de cría ni nada, simplemente al piste, ¿vale? Eso sí, con su verdura y su fruta. Este es el macho, este es el erótico. El erótico, ¿eh? Sé que tiene mucho pelaje, hay que quitarle ya el pelo. Pero vamos, el pitorro lo tiene. No sé, pero tiene un montón de pelaje. Pero vamos, el pitorro lo tiene para afuera, ¿vale? Es que es difícil hacer esto de uno solo, pero bueno, ya lo habéis visto que estaba cantando. Cuando le sopla fuerte, fuerte, fuerte cerca, sí se le ve, ¿vale? Que está la barriga bien. Vamos a ver. Vamos a ver el Rengeliano. Rengeliano Junior al cuadrado. Le tenemos mucha fe. Mucha fe. Vamos a ver cómo está. Esta vez si este queda amarillo. Se le ve el pitorro bien, ¿eh? Bien para afuera. Y barriga totalmente limpia. Divino. Divino de la muerte. ¿Vale? Pues ya estáis viendo. Yo estoy muy contento, ¿vale? Estoy muy, muy contento con ellos. Y bueno, para que no se alargue más el vídeo, os sigo enseñando un poco a que veáis. Ahí están con el agua, el acidificante, por supuesto tienen su grit y su calcio, su carbonato cálcico, perdón. El alpiste, los machos, alpiste solo. Brócoli que le he puesto hoy, su naranja que no se le cae del palo, como digo, ¿no? Me deja esto abierto. Y la bizcochera para poner en la molienda cuando se haga, ¿vale? Esos son los machos. Y las hembras pues tienen su mixtura, su navina, ¿vale? La pasta de cría y el pienso. Pan, brócoli, naranja
Cuando se le gasta el brócoli se lo intercambio con la manzana y huevo duro que le pongo en las hueveras, ¿vale? Que le pongo entre 2 o 3 veces a la semana, pero vamos, le pongo muy poquito. Cojo un huevo y lo divido entre las 4 jaulones que hay aquí, o sea, un cuarto de huevo le pongo. A lo mejor, como digo, 2 o 3 veces a la semana, ¿vale? Se lo comen, se lo están bebiendo, ¿vale? Se lo están bebiendo. Y nada, aquí los machos, todos iguales, ¿vale? Y aquí un machito que me queda aquí. Esto ya lo he puesto todos juntos, estas jaulas están vacías. Vale, ¿qué más? Iba a decir... bueno, voy a limpiar las parrillas, que quería enseñaroslas. Y... quería decir una cosa, pero se me ha olvidado. Bueno, cuando metamos a las hembras, tanto a las hembras como a los machos, le limpiaremos la cloaca bien por alrededor. Ya sabéis que las plumas de la cloaca no se tocan las de alrededor si queréis tocarlas, y las de atrás de la cloaca, las que están justamente antes de la cola, tampoco se les quita, ¿vale? Porque esas, cuando nacen tienen cañón y claro, el cañón pincha, ¿vale? Antes de que hagan la pluma, ese cañón pincha. Entonces, ese plumoncito que tienen justo debajo de la cola, es un plumoncito que hay, ese tampoco se quita. Se le quita más bien alrededor de la cloaca, sobre todo en la parte de está pegada a la barriga, la parte de arriba de la cloaca, ¿vale? Para dejarlo limpio. Ya habéis visto que hay algunos que tienen mucha pluma en esa zona, por así decirlo, del vientre, ¿vale? Y las colas también, las colas se las cortaremos. Algunas, bueno, yo siempre he hecho eso, desde muchos años. Se lo vi hacer a Juan Francisco Burgos desde hace muchos años en su canal. A ver, mira, esta tiene la cola un poco tocada. En cada jaulón hay alguna, esta de ahí, ¿la veis? En cada jaulón, ¿ves? Le falta una pluma y la tiene picoteada. En cada jaulón, pues normalmente pues, cogen alguna y le picotean. Es normal. Bueno, en este de aquí no hay ninguna cola mala, ¿vale? Por lo que no están todavía, las hembras no están todavía en celo. Alguna puede ser que se adelante, pero mirad esta, por ejemplo, ahí, esa es la que tiene la cola tocada, ¿lo veis? Bueno, no me preocupa mucho, pues son cosas normales que puede ocurrir en el celo. Y aquí la verdad que también están bastante bien. Creo que aquella de allá, sí, la que está allí, tiene la cola un poquito tocada. Y esta que ha saltado a malas penas, parece que le han pegado un mordisquico, ¿vale? Bueno, son síntomas normales de celo, eso no es nada malo, no, es totalmente normal. Pero aquí están ellas muy bien. Yo la observo un montón, como digo, a diario y ya os digo que mis pájaros no están todavía para meterlo. Otras veces las he metido a la época de San Valentín, hacer las parejas para San Valentín, eso de que San Valentín y tal, y nada, luego se tiran ahí a una o dos parejas que te ponen huevos y más o menos lo sacan medio bien. Luego las otras 4 o 5 tontean, te tiran el pelo, están tonteando un mes, 3 semanas, las otras 2, nah, tonteos y tal. Mejor esperarse un poquito más adentrado a marzo y ya está, que sin prisa, ¿vale? Las prisas no son buenas, ya lo sabéis. Y es verdad que vemos otros que han empezado y tal, y parece que a todos nos entran siempre las ganas, pero bueno, que sacando pájaros en marzo tienes tiempo de sobra para que lleguen a los concursos de primeros de noviembre, para que lleguen en buen estado de canto, vamos, con el canto ya para poder concursar, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bueno, nada más, simplemente era eso. Hacía tiempo que no salíamos al canal. Saludos a todos, muchísimas gracias por estar ahí, por apoyar el canal. Cada vez somos más. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y bueno, y sí, a ver si de aquí a poco, a ver si en una semana o dos, os puedo anunciar un par de cosas muy importantes a nivel canaril, pajaril, por supuesto. A ver si los puedo anunciar. Hasta que sean oficiales no quiero decir nada, pero bueno, como es la vida, ¿no? Unas puertas se cierran, otras se abren y normalmente los cambios suelen ser para mejor y ahí hay un par de cosas que cuando sean oficiales pues las haremos oficiales aquí en el canal y os las anunciaré, pero vamos, extraoficialmente están a puntito de caramelo y son cosas que estoy deseando poder deciroslas.
y nos van a hacer pues, la vida más feliz dentro de la canaricultura de Canto, ¿vale? Y nada más, un abrazo muy fuerte, disfrutar, indagar, preguntar, evolucionar, no parar y tener mucho sentido común y instinto pajaril, y si no lo tenéis, buscarlo con los amigos que llevan muchos años criando, que les va muy bien, buscarlo en los canales que de confianza, en las tiendas de confianza, ¿vale? Veterinarios y este tipo de gente que os podéis asesorar, ¿vale? Bueno, no olvidaros de disfrutar. Un abrazo a todos y seguimos en contacto.